buenas noches. Nuevamente nos saludamos. Efectivamente, hoy tenemos programada una clase relacionada a este diplomado tan completo que está organizando Udiápolis. Y justamente estaba aquí tratando de compartir mis diapositivas. A ver, creo que denme un minutito para poder lograr que se comparta. No sé qué pasa acá. A ver, vamos a ver. Creo que acá debo ampliar. ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron este 8 de marzo? ¿Qué hicieron en sus instituciones? Me imagino que los actos conmemorativos fueron muy importantes y trascendentes para ustedes. Ahora sí estamos bien. Ahí está. Ahora sí. Señores, bien, ya que marzo es una fecha tan importante, estamos con 295 conectados, espero que se sigan sumando. A ver, Isabel Tixe, buenas noches, Liz Geraldo Adriancén, Edilia Mari Terrones, ¿cómo estás, Edgar Vilela? Buenas noches, doctor, estoy siempre atentos a sus saludos desde Guarochirí. Carmen, buenas noches. Seguimos incorporando más alumnos. Román Paredes, Armelita Hernández, Henry Ispe, María, ¿cómo estás? Martín Luna, Sandra Talavera, buenas noches. Fidencio Abarca, Flor de María. Doctores, muchas gracias por sus saludos. Estamos nuevamente en una sesión más en mi casa, Udiápolis. Y efectivamente, un mes que nos ha llevado a reflexionar sobre todo por las cifras que se vienen evidenciando, y quería iniciar esta exposición, ya que yo siempre les indico el dato estadístico. Quiero ubicar aquí. Esta diapositiva importante, no sé si ustedes la pueden ver y compartir. Y, a ver, vamos a tratar de reducirla para que se pueda ver bien. Creo que sí. Listo. Ahora lo que me doy cuenta es que mi batería se está acabando, así que les robo un minutito mientras que leen esta diapositiva sobre datos importantes de violencia hacia recientemente remitidos por la escuela, por la Universidad Pacífico. Así que vamos a visualizar estos datos. Un segundito mientras que corro a la velocidad del rayo y conecto mi batería. Eso es lo que hoy día estaba pendiente. No entendía por qué no compartí. Ahora sí, ya estamos. Listo. Me imagino que ustedes ya vieron estas cifras importantes. A ver, ¿qué nos dice estas cifras? Vamos a ver. 2023, ¿correcto? El Observatorio de la Universidad Pacífico, en apoyo de la encuesta realizada por INEI y también la data emitida por el Ministerio de la Mujer, nos indica esta información. Doctora, ¿para qué es importante tener esta información? Señores, recuerden que este diplomado no solamente está apuntando al espacio judicial, sino también a los servicios que brindan las instituciones respecto a la lucha y a la prevención de la violencia. Incluso vamos a hablar de programas sociales, así que usted, si es que va a participar en una convocatoria, si es que usted participa ya dentro de una institución y tiene ese afán de poder participar con algún tipo de decisión o involucrarse en el proceso decisorio de la entidad, usted tiene que tener data real. Imagínense, nosotros como jueces también tenemos que tener acceso a esta data real para poder, incluso en nuestras decisiones judiciales, argumentar o justificar algunas de nuestras decisiones. Señores, cada 2 minutos, sí, cada 2 minutos se registra en el Perú una denuncia de violencia física o sexual. Ese dato es altamente alarmante. Recordemos que estamos, ¿cómo estás, Carlos? Estamos justamente en este mes conmemorativo y tenemos que analizar cifras. Y cuando usted le diga, pero ¿por qué hay esa cierta favorecimiento al grupo mujer o al grupo vulnerable mujer por encima del hombre? ¿Por qué no mejor establecer marcos igualitarios y hacer el tratamiento, evitar tratos diferenciados y tratar igual hombres que a mujeres? Yo no estoy alzando una bandera de generar desigualdades, sino que les intento mostrar a ustedes la justificación de los tratos diferenciados. Porque, señores, si usted se va a ir a un juzgado de familia o un juzgado de violencia, indicando en una audiencia, por ejemplo, que es lo que vamos a conversar más adelante,
que el trato debe ser igualitario y que para ese trato igualitario, si es que de un lado tengo declaración de víctima y del otro lado solo tengo declaración del denunciado, usted no va a tener la herramienta para poder derrotar ya de por sí esa balanza que se inclina hacia la mujer en razón de qué? De la data estadística. Entonces usted tiene que ir claro a la audiencia. Usted tiene que ir, si es abogado de la parte denunciada, que el papel que va a jugar usted es mayor, porque el Estado de por sí ya le crea a la víctima o ya tiene un componente de peso su declaración. ¿En razón de qué? Porque usted va a decir, doctor, no está trabajando de manera imparcial. Porque si usted trabajara de manera imparcial, evaluara de la misma manera, si solo tiene una declaración de víctima y solo tengo declaración del denunciado, entonces usted debería indicar que la víctima tal vez no ha ejercido su carga probatoria para poder otorgar una medida. Pero eso sería un incorrecto análisis, porque la premisa de la ley y la política pública, que incluso se materializa a partir de las decisiones judiciales, conlleva que usted, como abogado del denunciado, tenga claro que su participación va a ser mayor. Pero ¿por qué, doctora, me exige que mi participación sea mayor? Porque esta data estadística refleja que, por ejemplo, en una relación afectiva van a existir roles subordinados. El rol subordinado de la mujer, que está dentro de un ciclo de violencia y que quiere continuar dentro del ciclo de violencia. Esa data, señores, así les incomode, es parte, incluso un reflejo de por qué dentro de los juzgados o al momento de emitir medidas de protección predomina el principio que pro víctima. Así está el sistema. Y si usted rechaza el sistema, pues haga lo correspondiente para que se modifique la ley y pueda, al menos usted, ir a una audiencia teniendo claras las reglas de juego. Porque si usted va bajo un componente diferente, claro, Oscar puede señalar, por ejemplo, doctora, qué mal, ¿no? Qué mal que se trate de manera diferenciada. Pero es la realidad, Oscar, y si tú eres abogado, tú tienes que manejar la estrategia dentro o teniendo claro cuáles son tus parámetros y no vas a perder en audiencia. Entonces yo quería más bien, Oscar, si tú eres abogado, en audiencia tendría claro que ya que tenemos esta data y el sistema va a regir el principio de províctima, entonces yo llevo a la audiencia medio probatorio contundente respecto a derrotar la declaración de víctima. Y claro, por ejemplo, aquí uno de sus compañeros, Oscar, nos dice, doctora, pero ¿por qué no tenemos una estadística de las denuncias falsas? Claro que se maneja una estadística. Te invito a leer el informe de adjuntía defensorial del año 2019 emitido por la Defensa Pública en el marco de sus 25 años, en el que indica el porcentaje de denuncia falsa e incluso lo incrementa como una nueva modalidad de violencia y se llama acoso a través del proceso judicial, Oscar. Así que hay que estar bastante atentos a las modificatorias que se dan en razón de las estadísticas. Así que tú como abogado, como estudiante de derecho, como profesional de la salud, como profesional de algún otro sector, tienes que tener clara la estadística. Sin la estadística no vas a poder establecer una buena estrategia en tu profesión. Correcto. Entonces, dentro de esta estadística visibilizada, no te preocupes, Oscar. Doctora, ¿puede escribir el informe? ¿A cuál te refieres? ¿El del acoso a través del proceso judicial? A ver, vamos a ver. Si ese es el que quieres, ahora te lo envío, Jonathan. Incluso, les voy a todos los conectados, hay un material que ya obra en la plataforma que se los he enviado a Reader, al doctor Reader, para que se los comparta a todos los matriculados. Ahí pueden encontrar este informe defensorial por el marco de los 25 años de la defensa, de la Defensoría del Pueblo, en el que incorpora, incluso acá lo tengo en la diapositiva, es un decreto supremo que tiene como motivación este informe, incorporando un nuevo tipo, una nueva modalidad de violencia. Aquí lo vamos a ver, así que un minutito, Jonathan, para poder ver el número completo, ¿correcto? Ahora, Juan Bartolo nos dice, doctora, entonces usted nos da a entender que hay una cierta desventaja procesal dentro al momento de la realización de la audiencia. Entonces, si tú identificas que hay una desventaja procesal, en realidad lo que es, te invito a leer una lectura importante
que vas a encontrar incluso desarrolladas en algunas sentencias del Tribunal Constitucional y se llama ajustes, ¿alguien sabe? Ajustes de procedimiento o ajustes razonables. Entonces, mis alumnos de Eudiápolis, que son alumnos que se caracterizan por ser profesionales en constante capacitación, ellos saben, ellos manejan estas categorías, ellos utilizan los ajustes razonables, lo estoy escribiendo acá, y los ajustes de procedimiento. ¿Qué significan los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento? Significa que en un proceso judicial, por ejemplo, determinado, van a la audiencia o al mismo proceso dos partes procesales, en el que surge muy bien, mira, Rider nos habla ya, qué interesante. Rider Jacinto, los ajustes de procedimiento tienen el propósito de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia y con ellos nos referimos al goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales. Qué importante, Rider, que insertes esta información y también algunas sentencias del Tribunal Constitucional en el que se desarrolla. ¿Cómo desarrolla el Tribunal Constitucional? Por ejemplo, imaginemos, hay que limpiar mente un poco ahorita, ¿ya? Estamos en un proceso judicial. Y en este proceso judicial tenemos a una persona que es sordomuda y tenemos a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. Y usted, si los quiere tratar igual, así como nos dice acá, por ejemplo, el compañero que dice hay que hacer de manera igual, que es Walter, creo que me había indicado, Juan Bartolo, dice, doctora, a las partes se les tiene que tratar igual. Entonces va un sordomudo y va una persona que no tiene discapacidad, ¿correcto? Entonces, estas dos personas, cuando van a la audiencia, si yo las trato igual, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Estaría materializando el principio de igualdad o existiría ahí la materialización de un principio de discriminación, en este caso, de discriminación? Estaría discriminándolo, porque no están en condiciones iguales, porque uno tiene una discapacidad. Y aquí incluso Gladys nos dice, doctor, hablemos de la equidad como tal, de esa imagen en los que dos personas estaban queriendo ver el partido de fútbol, pero uno tiene una talla de 1,50 m y el otro tiene 1,90 m. El de 1,90 m se pone adelante. Y dirás tú, bueno, igual todos han comprado su entrada al estadio. Sin embargo, hay uno que tiene una condición física que le impide ver igual que el de 1,90. Y usted no dirá, es que es tu culpa porque naciste con baja estatura. Yo tendré que ponerle aquel banquito a esa persona de baja estatura para que pueda ver igual que la otra persona el partido. Usted puede desarrollar con mucha más profundidad los ajustes de procedimiento, los ajustes razonables, por ejemplo, en la implementación de rampas para poder acceder, en algunos sistemas en las que todo es digital y hay personas que son adultos mayores que no manejan las herramientas digitales por falta de conocimiento y se les puede orientar para que ellos puedan acceder, igual que las personas que no son adultos mayores, al mismo sistema. Entonces, doctora, pero no es lo mismo una mujer que una persona con discapacidad. ¿Por qué usted las va a tratar igual? La mujer tiene brazos, piernas, está fuerte y saludable. Entonces yo no la puedo tratar igual. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tú identificas a la mujer como el rostro de la conferencista. O una mujer en la edad de la conferencista. Dirá, a la doctora se le ve bien saludable, gordita incluso. Pero no, el rostro de la mujer que aquí se identifica en esta estadística no es este rostro, sino es el rostro siguiente, miren ustedes. Niñas y adolescentes. Ese es el que va a hacer que mi balanza se incline. Esa balanza que tú dices que injusto es la denuncia de una niña hacia su vecino que le denuncia por violencia sexual, por tocamientos indebidos. Es la denuncia de una adolescente de 14 años que queda embarazada por su supuesto enamorado, o de 13 años con su enamorado. O esa violencia física que ejerce dentro de una mujer que es migrante, irregular, que está sometida porque no tiene pasaporte, a su novio peruano, imaginemos su pareja peruana, que esconde su pasaporte y que la somete incluso hasta una prostitución. Entonces, ese es el rostro el que el juez debe identificar para poder hacer trato diferenciado, estimado. No te quedes con la imagen de la mujer que tienes al lado, que tal vez es tu madre, que es una mujer profesional, o tu hermana que ha tenido las oportunidades igual que tú, sino el rostro más crudo
Es ese rostro de la mujer de provincia, de la mujer de la comunidad nativa, en el que está sometida incluso a tratos normalizados de castigo físico por no aceptar las líneas de comportamiento dentro de una sociedad machista. Correcto. Bien. Miren qué importante, acá Reader nos da todos los tips de los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento. Importante, Reader, tu colaboración, te agradezco muchísimo. Jenny nos dice una realidad muy clara y justamente por eso el día de hoy que vamos a hablar de programas sociales también y vamos a hablar del CAI, que es justamente este centro de atención que se da para la rehabilitación de aquellos agresores o supuestos agresores, ya sea que se determinó judicialmente o que todavía no se determina. Qué importante este punto que fue la pandemia. Jenny Ochoa nos dice, doctora, pero durante la pandemia se hizo un ejercicio abusivo de denuncias y por eso mismo se generó un descrédito del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres, el día de hoy, por ejemplo, despertaba cansada de mi pareja todos los días ver el mismo rostro, ya me cansé, puede ser mi caso, y hoy me voy y denuncio virtualmente violencia psicológica. Él todos los días me dice, me adjetiviza mi cuerpo, adjetiviza mi conducta, me dice insultos, entre otro tipo de agresiones. Entonces, como ya me cansé, lo denuncio. Y como no hay una limitación para qué tipo de medidas se me puede otorgar en ese momento de la pandemia, no estaba vigente en nuestra ley, que ya les voy a explicar, la 31715, yo solicito el retiro del hogar del supuesto agresor. Y el juez, que tal vez no colaboró con una evaluación correcta del nivel de riesgo, de los criterios y de los factores para emitir una medida, simplemente se quedó con lo que dijo la denunciante, no lo convocó a audiencia al denunciado, dijo, dictó la medida de retiro del agresor. Eso ha generado el descrédito de la ciudadanía respecto de la institución judicial. Entonces, hay que hacer también un mea culpa como operadores de justicia, aquellas sentencias o decisiones judiciales, perdón, que no fueron apeladas, porque usted tenía la opción de la apelación, pero que no fueron apeladas o que incluso apelándolas fueron confirmadas por el superior jerárquico y que se denotó una falta de análisis y de participación del denunciado. Pero señor, no se estrese, no se complique, porque a partir de marzo del año 2023 y luego con el reglamento en noviembre del 2023 ya existe el stop. El, como quien dice, les pusieron el parche aquí, ¿no? En un lenguaje un poco más sencillo. Aquí está, miren, en esta línea que lo tengo aquí de tiempo. En marzo del 2023 y en septiembre del 2023 se autoriza, la ley se promulga 31715, o sea, atrás quedó nuestra 30.364 que decía, o en este caso, atrás quedó el decreto legislativo 1470, que muchas veces los jueces prescindían de la audiencia en todo tipo de riesgo y simplemente dictaban la medida. Ahora, con la ley 31715, ya están obligados a fijar audiencia. Y si no fijan audiencia, pobrecito de aquel juez, su cabeza vuela. ¿Por qué? Porque la sala o el órgano superior jerárquico evalúa y dice, ¿por qué no convocaste audiencia? Y no me justificaste por qué no la convocaste. Si la 31715 emitida el 21 de marzo del 2023 te obliga a ti, señor juez, a convocarme a audiencia y que algo tiene que decirme el denunciando. Pero doctora, el juez dirá, pero juez superior, yo no convoqué audiencia porque era un riesgo extremadamente severo y yo tenía que emitirlo de manera inmediata. Era de una niña que su vecino, ella había indicado que su vecino la había violado. Es más, acá está el certificado médico legal donde dice que ha habido desfloración y tiene 13 años. ¿Voy a esperar citar audiencia? Ah, pues en ese caso no, está bien, señora juez, continúe con su presidencia. Entonces, la 31715, repito para los que me están preguntando, Odalis Garro Vázquez, 31715, 21 de marzo, obligatoriedad de la audiencia, salvo riesgo severo. Pero motívame, ¿ok? Motívame por qué vas a prescindir de la audiencia. Odalis me dice, doctora, sí,
efectivamente, y en el tiempo de la pandemia hubo mayor peligro porque no notificaban correctamente. Y a veces, muchas veces notificaban y pensaban que el plazo era de 5 días, de 10 días, pero el plazo realmente solo era de 3 días. Creo que mi batería, ahí está. Y en 3 días, señores, el primer día a usted le llega el mensaje por WhatsApp. Está pensando bien qué pasó, por qué lo hice, en cuándo me enamoré, nunca debí fijarme en esa mujer. Pasa, señores, ¿ah? Al día siguiente dice, ya, mañana voy a ver cómo hago. Voy al juzgado, averiguo, nunca voy con la dirección. Al tercer día dice, voy a buscar el abogado. Y el abogado le dice, estoy ocupado, llámame mañana. Ya, tercer día, no pudiste apelar. Entonces, si ya no apelaste, pues señores, 3 días es un plazo bien corto. Entonces, usted como abogado de los casos de violencia tiene que saber que tiene que actuar rápido en el tema de la apelación. Y más en el tema de fijar fecha para audiencia. Usted tiene que llegar a la audiencia. Y doctora, ¿con qué llego a la audiencia? ¿Qué me permite usted que yo pueda? Yo voy a asumir un caso. ¿Qué debo llevar a la audiencia? Ah, ya, señor, no se preocupe. Mire, pregunta. ¿El abogado del denunciado puede llevarme a la audiencia, por ejemplo, capturas de WhatsApp? 3 días, Janice, 3 días para apelar. Pablo me dice, sí, doctora, capturas de WhatsApp. Pero Pablo, Janice, ¿acaso? Víctor me dice, sí, ¿acaso esas capturas de WhatsApp tengo que primero validarlas notarialmente para que un notario electrónico verifique que pertenece a tu número o no? ¿O puedo llevarlo simplemente de mi celular? Doctora, mire, aquí está, no me he dado tiempo, aquí lo tengo, ¿lo puede ver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Previamente lo tengo que llevar o no? Para que ese medio sea medio probatorio, sea irrefutable. Señores, recuerden, Carmen dice, bueno, al menos lleve la impresa, doctora. Señores, les comento, nosotros no tenemos por qué ejercer barreras. Este proceso de violencia es tan flexible, es tan sui generis. Me dice Larry, doctora, no sabía que existía notario para revisar temas electrónicos. Sí existe, te cuento, Larry, pero no es necesario en este caso. Claro, el notario podría dar fe. ¿Qué es lo que hace un notario? Dar fe, ¿verdad? Y en esa fe o verificación, por ejemplo, usted trae su diploma de oye, a ver, ¿cómo es? Su título universitario. Le saca una copia, lo lleva a los dos y el notario ¿qué hace? Dice que lo valida, que es el copia legal de su original, ¿verdad? Y sin ningún trámite, incluso creo que lo que colocan abajo. No tiene ningún sentido. Así podría ser con los WhatsApps también, ¿correcto? Incluso para algún tipo de proceso se exige una validación previa. Pero en este proceso no. Doctora, ¿todos los medios probatorios pueden ayudar? Sí. Pero como dice acá en palabras criollas, acá nuestro amigo Pablo Tanaka, doctora, hasta antes de la audiencia todo, después ya fue, dice Pablo Tanaka, utilizando un lenguaje más sencillo. Pero no es tan cierto lo que dice Pablo Tanaka, no es antes de la audiencia, es hasta antes de qué, de la emisión de la medida, dice la ley y el reglamento. Es decir, que durante de la audiencia, incluso ya luego que la juez me ha dicho medios probatorios, parte denunciante, parte denunciada, acabó eso, y llegué recién encuentro en plena audiencia, estoy buscando, yo por acá en 1995 me dijo tal cosa, a ver, vamos a buscarlo, y lo encuentro. Doctora, lo encontré y todavía la doctora no dicta la medida, o tal vez puede ser que se reserve, ¿no? ¿Puedo presentarlo? Sí, hasta antes de la emisión de la decisión. Doctora, ¿puedo llevar videos de alguna cámara que está cercana del vecino o las mías o una cámara oculta? Un día me llevaron una cámara oculta o tengo que invalidar ese medio probatorio de la manera como ha sido recepcionado, tal vez ha sido sin su autorización, con su autorización. ¿Eso puedo cuestionar en el proceso de violencia? Si es que ha sido con su autorización o sin su autorización. Tengo un video aquí, yo no he avisado que tengo una cámara en mi casa y por motivos de seguridad. Está mi novio que me golpea y mi novio me dirá, no, el abogado de mi novio dirá, no puede usted presentar ese video porque no ha pedido autorización para que pueda ser emitido. Tengo por qué ver si es que es una prueba legal y legítima
No tengo, en ese momento, porque este proceso, como es especial, lo que está viendo es generar en el juez el indicio razonable de la realización o no, o la configuración o no del hecho de violencia. ¿Correcto? Aquí varios me están hablando, acá me dice, doctora, los mensajes de audio de WhatsApp. Si vieras tú, estimado Rashida, que en plena audiencia, yo lo que sí les pido a veces es, señores, que lleven su parlante, porque a veces se conectan así, doctora, vamos a escuchar aquí todos los audios de la persona, y sí, sí les dejo. Ahora, lo que sí les pido es que antes de que el audio sea escuchado, me indiquen cuál es qué cosa, la pertinencia, la conducencia de ese medio probatorio. Porque si me pone un audio de una conversación que no tiene nada que ver o una conversación que por ahí identifico que lo que pretende es más bien afectar a la víctima en audiencia, yo suspendo que continúe actuándose ese medio probatorio o simplemente lo descarto como tal. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Yo tuve un caso que con el medio probatorio, el señor quería demostrar que la víctima que había denunciado le era infiel. Señores, eso suma para el proceso, porque aquí el tema era violencia psicológica a partir de agresiones verbales de un hombre hacia una mujer que había una relación afectiva. Y el hombre me dice a mí, doctora, yo voy a probar que la conducta de la víctima ha sido, previo a la denuncia, hechos de infidelidad y por eso me está denunciando. Y muestra los audios o algunas capturas, o no sé, de lo que él considera que es un hecho de un acto de infidelidad de su pareja. Eso sería un medio probatorio contundente, coherente para la decisión final del otorgar medidas o no. Yo no estoy cuestionando si es que realizó un acto de infidelidad o no. Aquí lo que se está tratando de evaluar es que si hay indicio razonable para emitir una medida de protección en razón de la situación actual de esta relación. Yo no podría permitir como juez que se ventile situaciones sobre su comportamiento pasado o lo que él alega, porque muchas veces dicen, no, doctora, es que ella ha tenido varias parejas. Eso justificaría una reacción violenta por parte del denunciado de su pareja. Ustedes tal vez dentro de un comportamiento machista dirán, sí, pero eso no puede ser valorado. El comportamiento de la víctima, es decir, usted no puede llegar a decir que porque tuvo uno, dos o tres enamorados, va a ser o va a tener que soportar o someterse a violencia, ¿correcto? Siempre les aviso esto porque les comento que en algunas audiencias, por ejemplo, se visibiliza el comportamiento del abogado. En el caso, un caso penal, y les comento rapidito, en el caso La Manada peruana, porque recuerden que tenemos la Manada española, tenemos el caso de la Manada argentina y tuvimos un caso de la Manada peruana, que fueron 7 jóvenes que los acusaron de que habían violado sexualmente, habían atacado sexualmente a a su víctima, ¿no? En este caso a una mujer. Y el abogado, porque ellos tenían una relación no de pareja, pero eran conocidos, solicitó en audiencia que pasen a declarar o atestiguar en este caso, que vendan declaración, las exparejas de la víctima en un caso de violencia sexual. ¿Cuál sería la pertinencia de que inserten nueva información las exparejas de la víctima en un caso actual de violencia sexual? Ninguna. Y al contrario, el comportamiento del abogado de solicitar eso denota un comportamiento sexista como tal. Entonces, ahora se está tratando de identificar algunas, por ejemplo, frases también que se utilizan en audiencias. Escucho muchas frases como dicen, por ejemplo, ¿no? La fémina, entre otras cosas he visto también llamadas de atención, a veces porque se utiliza esas frases, ¿no? Que tienen a veces un comportamiento o una connotación que se emiten con la idea de cuestionar su comportamiento, más allá de identificar qué es. Uno tiene que identificar en audiencia con su nombre a las personas, o indicar la posible víctima, o el denunciado, o el posible agresor, ¿no? Más allá de decirse si la fémina, o la dama acá presente. Entonces, ese tipo de situaciones debemos evitar en audiencia. Correcto. He visto que me han llenado de preguntas mientras que he dado esta precisión.
Dice, ¿cómo se presentan estos medios probatorios? Nos pregunta Carmen Peña. Les comento que nosotros dentro del proceso de violencia, que es un proceso sui generis, adoptamos la flexibilidad o la flexibilización respecto incluso de actuación de medios probatorios. Si usted va a estar con el chip del proceso civil o el proceso penal, va a decir, hey, ya se acabó la etapa correspondiente, y tiene que tener esta formalidad. En cambio, nosotros no. Nosotros lo que queremos justamente es tener mayor instrumentos para poder emitir una decisión que sea lo más coherente al conflicto actual visibilizado. Entonces, Carmen, tú lo puedes presentar de manera escrita, lo puedes presentar de manera oral en la audiencia. La cosa es que traigas ese audio, video, foto o lo que tú tengas como medio probatorio. Correcto. Su parlante, dice Janes, lleva. Si se acepta usted, ya lo dijo, es sui generis. Sí, se acepta, claro. No, no es la manera de solucionar los problemas, no. ¿Qué más dice acá Pablo? A ver, vamos a ver. Hmm. Conversaciones, fotos de una infidelidad tampoco, claro, no tiene nada que ver. Con esa lógica diría que las prostitutas, claro, no se las violaría. Claro, incluso mira, Odalis, algo importante que escuché también y que es un estereotipo de género visibilizado en los juzgados y que incluso los propios integrantes de los colegiados tienden a establecer o materializar algunos estereotipos y les voy a decir lo siguiente, atentos por favor. Un colegiado después de la exposición de alguna absolución de preguntas por parte de la víctima, de una víctima de violencia sexual, el colegiado al momento del debate indicaron, ¿se dieron cuenta que la víctima no lloró cuando contó la historia de la violencia sexual? O no sé si, o su comportamiento era no triste cuando contó. Señores, eso es un estereotipo. ¿Acaso la víctima de violencia sexual de por sí tiene que llegar a la audiencia llorando o tiene que establecer un discurso desgarrador que tenga que hacerla quebrarse en audiencia? ¿Qué pasa si tú estás tratando de superar el hecho y no te quiebras y lo cuentas con energía, más bien diciendo que esto debe ser resuelto, exigiendo justicia en tu caso? ¿Eso te hace menos víctima? Y eso es parte de una evaluación dentro del colegiado que es violentatorio, atentatorio de derechos. Otra pregunta. A veces el abogado inserta dentro de un caso de violación sexual, por ejemplo, señor juez, debo acotar que la víctima actualmente se encuentra casada y tiene hijos. Es decir, cuando pasó el hecho no lo estaba y ahora sí. ¿Cuál es el componente de insertar que ahora la víctima de violencia sexual ya está casada y tiene hijos? Entonces, señores, ese comportamiento todavía se identifica en los juzgados por parte de abogados, penalistas o civilistas o de violencia. Exhorto a ustedes, cuando ejerzan su defensa, que se centren en los medios probatorios, en ese medio probatorio que va a conducir a derrotar tal vez o a que no se derrote el principio de inocencia de su patrocinador. Adicional a eso, por ejemplo, tenemos otra decisión a nivel judicial, y usted es harto conocido, que antes siempre la ponía en mis exposiciones, pero ya dejé de ponerla porque ya como que era repetitiva. El hecho de esta sentencia del colegiado en el año 2020, en el que pese a la pericia psicológica en la que se determinó específicamente que la víctima tenía un comportamiento tímido, de una comunicación no asertiva con las personas, decía el informe psicológico que tenía un comportamiento tímido, es decir, que reflejaba una conducta tímida. Sin embargo, el colegiado en el año 2020 resuelve a partir de una premisa que indica, si bien la víctima en el informe número XX indica tener un comportamiento tímido, ese comportamiento no se ve reflejado en tanto, según el reporte de la ropa que llevaba utilizando el día del supuesto acto sexual no consentido, era una truza o una ropa interior de color rojo con encaje. Eso en una decisión judicial del año 2020. Eso denota un colegiado con un estereotipo que fue plasmado en una decisión judicial y que luego obviamente esa decisión fue anulada, en tanto no resulta coherente decir que es tímida o no es tímida en razón de su forma de vestir, más aún si eso no tiene por qué ser evaluado en un delito de violencia sexual. ¿Correcto?
Entonces, y usted dirá, bueno, el colegiado seguro fue conformado por hombres machistas que relacionaron eso. Señores, falso. No solamente ese tema de estereotipos se encuentran en hombres, sino también en mujeres. ¿Por qué? Porque este colegiado estaba conformado por dos mujeres y solo un hombre. Entonces, no te asegura que si es que la jueza es mujer o no, para que se otorga una decisión libre de estereotipos. Doctora, de acuerdo a la manera de pensar, dice, ¿por qué no llora la víctima? Podríamos decir que el presunto agresor también es culpable si en las declaraciones se pone nervioso. Perfecto, Pablo. O otro estereotipo que podrías identificar. El que calla otorga. Y aquí a todos mis conectados. ¿Qué pasa cuando a nivel policial no declara? Señores, es su derecho del denunciado de no declarar. Pero ¿cómo lo puede tomar el policía? Yo he visto en los efectivos policiales cuando hacen su informe que algunos dicen, como se le preguntó y guardó su derecho al silencio, pero cuando hacen su informe dicen, y su comportamiento en todo momento de no hablar sobre los hechos, generando una calificación respecto a ejercer un derecho, que es no decir nada. No porque no dijo nada, al momento de su declaración, para mí va a ser esa premisa el que cae otorga. Esa premisa está estereotipada. ¿Han tenido ese tipo de casos en los que usted le dice, claro, por eso Miriam, no siempre el que cae otorga, y eso no debe ser una premisa válida, no tiene por qué tener ningún tipo de valoración, menos a nivel policial, porque la valoración es a nivel judicial. Y me dice César, doctora, pero ese informe no tiene. Pero César, somos parte de un sistema de justicia. Somos operadores de un sistema en los que se involucra tanto a nivel policial, Ministerio Público, Centro de Emergencia Mujer. No puede haber esas situaciones estereotipadas respecto de que porque la parte no dijo nada en audiencia, entonces prácticamente se lo hizo. Eso tampoco puede ser valorado de esa manera porque si no eso es atentatorio y violatorio de derechos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, señores, en esa línea de tiempo que hemos venido trabajando, a ver, Santiago, primero hay que dirigirnos siempre con las palabras más correctas, tanto que somos abogados o profesionales del derecho. Entonces, si tú quieres ventilar que hay algunos actos de corrupción, por ejemplo, al momento de llenar las actas o las intervenciones policiales, es cierto que a veces puede haber algunos malos elementos dentro de la Policía Nacional, así como malos elementos dentro del Poder Judicial, así como malos elementos dentro de la Fiscalía. Y esos malos elementos podrían dar en las actuaciones que les corresponde como institución, por ejemplo, en la policía, un acta de intervención o un hecho de flagrancia, que necesariamente no era un hecho de flagrancia, pero ellos como que construyeron eso y detuvieron al supuesto agresor y lo llevan a la carceleta por un hecho que tal vez él no hizo. Claro, podría haber espacios de corrupción. Sin embargo, esta no es una premisa válida para indicar que todos los efectivos policiales cometen eso o que hay corrupción dentro de la policía. ¿Correcto? Entonces, nos centramos en el caso, validamos las actuaciones y de acuerdo al análisis de todas las actuaciones que se dan desde la instancia policial hasta la instancia judicial, evaluaremos la coherencia. Por ejemplo, me dice acá una de las participantes, doctora, ¿qué pasa si a nivel policial dice algo y a nivel judicial lo niega? La víctima. O sea, se arrepintió a nivel policial. Es más, en audiencia dice, doctora, así no fueron las cosas. Yo le debo confesar que yo lo que quise, en realidad, como ya regresó con el denunciado, es impedir que él me deje, porque él me había dicho que iba a terminar la relación. Y yo inventé esa denuncia de que él me agredió, porque yo le dije, si tú me dejas, yo te denuncio. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Más de uno sabe que a veces la falsa denuncia. Pero ¿qué le va a pasar, Anthony, a esta víctima en audiencia que confiesa que a nivel policial mintió? No está acarreando incluso que ella está aceptando un delito como tal. No necesariamente, César, es que se valora la primera declaración. Tal vez tú, César, lo estás ligando con el tema de el retiro de la denuncia tiene que ser evaluado según el acuerdo plenario respecto a que si sigue dentro del vínculo de violencia, del ciclo de violencia o no. ¿Correcto? Por eso es necesario que más allá de solo escuchar a la víctima y, y el hecho de que se quiera retractar, es analizar el contexto de violencia. ¿Qué pasa si dentro de ese contexto en realidad se había una amenaza?
Puede ser que los hechos en realidad no tengo informe psicológico, no tengo el informe de equipo multidisciplinario, no tengo ningún otro medio probatorio más que su declaración y ella a nivel judicial dice que no, que así no pasaron las cosas. Incluso identifico sus condiciones y tal vez su condición socioeconómica, su nivel sociocultural, si es que ella ha tenido registros anteriores de denuncia o no, podría evaluar si es que hay vulnerabilidad en la víctima o no, para identificar que lo que está diciendo es cierto, de que ella inventó. Y si ella inventó como tal, lo señala, y no tengo algún otro medio probatorio que me diga que no es que se esté retractando por violencia, sino porque así sucedió, yo podría remitir incluso los actuados a la fiscalía, porque estaría aceptando un delito como tal. ¿Por qué no? Ahora, no es lo que siempre va a suceder. Normalmente lo que pasa es que la propia víctima te dice, doctora, yo ya regresé con él. Lo que quiero es que que yo quiero retirar la denuncia porque ya regresé. Ah, eso es otra cosa. Eso es que ella está aceptando que había inventado los hechos o ella está diciendo, pasaron así los hechos, pero como ya regresé, quiero que no le pase nada. Eso es distinto. Y ahí sí diré que está dentro del ciclo de violencia y que por eso ella quiere retirar la denuncia. Son cosas totalmente diferentes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como la data de la violencia es un dato tan visible que les mostré en la primera diapositiva, es que las instituciones encargadas de qué? Prevención, erradicación, rehabilitación también de aquellos denunciados o agresores, intentan brindar servicios especializados. Y uno de ellos, por ejemplo, es el CAE. Ya acá lo tiene. Creo que le he puesto aquí. Aquí está. ¿Cuáles son los servicios para atender justamente estos casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? La creación de centros de atención institucional. Contribuyen al cese de la conducta violenta de los hombres sentenciados, ojo, por violencia, pero este es con relación de pareja, o también aquellos que se encuentren en proceso de sanción o en proceso judicial. ¿Qué van a hacer? Vamos a reeducar sus creencias y percepciones sobre las mujeres. Tarea difícil, ¿verdad? Que a esta persona que ha sido sentenciada por violencia logremos, muy difícil, dice Pablo, logremos extirpar esos estereotipos. Incluso, por ejemplo, de estos magistrados que resolvieron de esa manera, ¿correcto? Vamos a tener que erradicar, vamos a tener que extirpar. Es difícil extirpar algo cuando ya el comportamiento ya ha sido asumido. Es decir, por ejemplo, Pablo, tú, Pablo, eres reflejo de tu componente genético que te heredó tus padres, tus genes, y también tú, Pablo, eres reflejo del componente social en el que creciste, en el jardín, en el colegio en primaria, en el colegio en la secundaria, en la universidad, si es que acudiste a la universidad, en la sociedad, en tu barrio en el que creciste, tal vez creciste en un barrio de tus amigos que tuviste, tus parejas, Pablo, ¿también te dejan algo? Claro, no solo deudas, Pablo, también te dejan y te insertan componente social. Como dice Evelyn, son conductas arraigadas. Es más, Pablo, desde que tú prendías la televisión en los años en los que tú estabas creciendo, identificabas en la televisión programas con alto contenido sexista, con temas de sexualidad sin control. Ahora ya tenemos al menos algunas barreras de horario, entre otras cosas, antes no. Si creciste con una televisión en que todas las novelas eran, en ese momento, recuerdo incluso en mi época, las novelas, aquella mujer que muy hacendosa en las labores del hogar, incluso una trabajadora del hogar que se enamoraba del gran exitoso protagonista, que era el gerente general de la empresa peruana típica y que era blanquito, de ojos claros, peruana, pero era el típico peruano blanco, ¿no? O sea, él no era tan típico, y la empleada del hogar que soñaba y anhelaba para ser feliz casarse con el gran empresario hombre.
Correcto, Natacha, dice Pablo. Pataclán era el único que nos decía que más bien no era así, ¿no? Que generaba esta situación de revalorar los roles. Entonces, señores, si nosotros hemos crecido con eso, ¿usted cree que porque esa persona va a ir al centro de atención institucional, al CAI, va a ir 3, 4, 5, ya, 10 sesiones va a ser? 10 sesiones, con 10 sesiones va a retirar todo lo que él desde sus 0 días de nacido ha construido socialmente hasta sus 35 años. ¿Será eso? ¿Será que el CAI tiene, ni bien entras, una varita mágica y convierte a todas las personas, sean hombres o mujeres, y desarraiga todos esos estereotipos culturales? Sauni me dice, la terapia dura un año. Sauni, y durante estas 10 sesiones en un año, 11, 12, 13, 20, 30 sesiones, ¿será o resultará eficiente al 100%? Saben, si vemos, por ejemplo, el registro de feminicidio, reporta incluso 3 o 4 denuncias previas de violencia. Es decir, ya existen medidas de protección, ya existen medidas de protección en contra de los denunciados y aún así, igual se sigue cometiendo. Entonces, ya más allá, Santiago me habla de otro tema que es estereotipo cultural. Yo lo que les vengo a señalar no es cuestionar los programas, sino el primer componente, señores, y esto les van a preguntar a ustedes, y creo que preguntan en el 100% de convocatorias, ¿cuál es el principal componente para que estos casos de violencia puedan erradicarse? ¿Cuál? El componente educacional. Solo con educación proyectado de aquí incluso hasta el año 2030 o al año 2050, porque las agendas ya están hasta el año 2050, podremos establecer una reducción en índices de violencia si es que se fortalece el componente educacional o educativo. Y el componente educacional parte por implementar dentro de los centros educativos la eliminación de estereotipos, ya sea culturales o estereotipos de género. Entonces, eso es lo que va a ir de la mano, el componente educativo, señores. No porque el centro de atención, y yo no estoy restando la importancia del centro de atención institucional, sino que va a tener que ir de la mano con un cambio, un trastocamiento en el sistema educacional. ¿Y cómo está fortalecido nuestro sistema educacional actualmente? Cuando incluso ya, bueno, ahí no queremos hablar porque no es una clase política esta, pero ya ustedes cuando ven problemas sociales van a poder identificar que nuestro sistema educativo está en alerta máxima, ¿no? No solamente en la estructura o la infraestructura de los ambientes educacionales que no permiten, por ejemplo, el verdadero cuidado de nuestros niños. Y con esto les digo algo real que llega a mi juzgado. Y justo hoy estaba elaborando una práctica institucional. Nosotros, señores, como medida de protección, cuando se identifica, por ejemplo, violencia sexual dentro de los espacios escolares o educacionales, y les pongo el caso para llamar su atención, imaginemos que dentro de un centro educativo se surge o se da tocamientos indebidos. Walter César, buenas noches desde la capital histórica. Tocamientos indebidos a un niño de 8 años, víctima dentro de un centro educativo, por parte de otro niño de 8 años o 10 años. A una niña respecto de un niño o entre niños, indistinto. Entonces, señores, el tema es que dice, aún no prueban en el Congreso la ley de un psicólogo por colegio, Carla, importante. El problema es que en el aspecto educacional, no solamente, como les digo, es infraestructura, sino es, por ejemplo, cuántos profesores y auxiliares por aula hay para poder controlar las actuaciones de nuestros niños fuera del aula, dentro del aula, al ingreso del centro educativo, en los servicios higiénicos, cuando acuden
a los servicios higiénicos y va un niño y puede ingresar al baño de mujeres o al baño de niñas, un niño, y puede realizar ese tocamiento indebido cuando nadie lo ve. Y ya la actuación es inmediata. ¿Y qué voy a hacer yo como respuesta, como juez? Sonia me dice, doctora, ¿hay algún criterio para mandarlos al CAI? ¿Es a todos los presuntos agresores son distinción? Sonia, te cuento que a nivel de prevención, nosotros en el juzgado de violencia no enviamos al CAI. El CAI es cuando ya a nivel penal se identifica al denunciado en el ámbito penal. Ahí es el que la juez o el juez dicta a nivel penal, es decir, en el ámbito de sanción, dicta como medida que deba insertarse dentro del CAI. Y normalmente este tipo de rehabilitación también se da, ya sea, por ejemplo, dentro del establecimiento penitenciario cuando está específicamente cumpliendo ya la condena, ¿no? Que es lo más fácil, tal vez, para el sistema asegurar la presencia en las sesiones cuando lo lleva dentro del penal, ¿no? Específicamente. Correcto. Ahora, les comentaba el caso de esos niños que habían sido víctimas de violencia sexual y cuál era la respuesta del Estado a través del Poder Judicial. Porque usted dirá, doctora, acá no estamos para hablar del tema político, pero sí la decisión que usted emitió. ¿Qué decisión o qué medida de protección puede emitir? Usted le podrá decir al niño que ejecutó el acto del tocamiento indebido, se encuentra niño XYZ identificado, porque obviamente tengo que anonimizarlo, prohibido de volver a ejercer tocamientos indebidos o agresión, alguna agresión física o psicológica o sexual en contra de su compañera identificada, la niña de iniciales tanto, ¿podré dictar esa medida? Ese niño de 11 años o ese niño de 8 años podrá cumplir lo que yo le estoy diciendo de no volverlo a hacer. Justamente por el grupo etario en el que se encuentra este niño, esa decisión sería un saludo a la bandera. Lo que tendría que hacer, más aún si Larry nos dice, doctora, habría que analizar cuál es el grupo etario. Si el grupo etario es niño, niña y adolescente, si yo utilizo el componente que dice el código o que señala el código del niño y el adolescente, que es tratado como niño de 0 a 12 años, pero en el componente penal, o en el área penal para el tema del adolescente en conflicto con la ley penal como tal, hablamos de 14 años para adelante o no. Y si hablamos de 14 años para adelante y verificamos el protocolo de otorgamiento de medidas de protección emitido el 8 de marzo del año 2022, va a verificar usted, 7 de marzo, perdón, corrijo, que las medidas de protección en contra, es decir, para la persona que ejecutó el acto, tiene que evaluarse el grupo etario en el que se encuentra el denunciado. Que doctora, no solamente usted analiza el del denunciante, no, también el del denunciado. Y si el denunciado resulta ser un niño, yo no le puedo dictar una medida en contra. Yo le tendré que dictar una medida a favor. Doctora, ahora sí me confundo. ¿Cómo le voy a dictar una medida a favor si eres el que ejecutó el tocamiento indebido? Que lo expulsen del colegio, que lo cambien del salón de mi hija. Yo no puedo permitir que ella siga estudiando con ese niño. Y en favor de la víctima, a ella tiene que asegurársele que ella quede en ese salón y él tiene que ser expulsado. Esa decisión, señores, porque exigen a veces del juez que incluso llegue a tomar hasta una decisión administrativa, que eso no corresponde. Aquí lo que corresponde es que se identifique primero cuál sería el contexto de violencia en el que la persona o el niño que ejecutó esos actos contra el pudor, o esos actos o tocamientos indebidos, perdón, se identifique si no fue un acto reflejo, se identifique si no fue un acto en el que cayó en él, que es un niño abusado, como dice Karen Kerevalú. Entonces, más bien debo protegerlo y que eso debe ser una alerta para poder yo pedir o requerir de manera inmediata un informe psicológico del niño, incluso que pueda pasar él también cámara GESEL, adicional a eso, un informe del equipo multidisciplinario respecto de
Los padres, ¿qué pasa si los padres son los que ejercen en él violencia, no solamente de tipo sexual, tal vez física o psicológica? Y señores, nos olvidamos de algo importante, el centro educativo. Oficiar al centro educativo que me remita el programa de prevención a la UGEL. Señores, justamente no sé si yo les puedo, voy a dejar de compartir acá algo bonito que hoy he estado haciendo, que es un proyecto en el que estamos participando. Y miren, qué importante, no sé si está acá, ahorita les capturo. ¿Dónde está? Mi juzgado ha solicitado, miren, no solamente, acá está, plan preventivo, acá está. Yo Aviso solicito de, a el cada, disco es a cada caso que identifico de violencia dentro del espacio educativo, ¿saben lo que requiero? Sí se ve, dice Ítalo, como el programa de la UGEL, ¿verdad? Las UGELes y el Ministerio de Educación plantea un programa que ha tenido mucho éxito, que se llama el CICB. Pero nosotros, a partir del órgano jurisdiccional, miren ustedes, yo trabajo en Virú, soy de la provincia de Virú, soy juez, ante cada caso identificado en un colegio, por ejemplo, Víctor Raúl Aya de la Torre, hubo un caso de tocamientos indebidos entre niños. ¿Qué es lo que yo solicito o que dicto mis medidas de protección? Dentro de mis medidas de protección, abarco el centro educativo, involucro a la UGEL, involucro al Ministerio de Educación, y aquí el programa de convivencia escolar, que ustedes ya seguro, como trabajan con programas sociales, saben de la existencia del programa de convivencia, me remite, miren, yo le pido en el plazo de 5 días, en el de 3 días, 4 días, dependiendo, su plan de trabajo preventivo para la institución específica. Entonces, ellos, mira, por ejemplo, eso pasó en el 2023. Presentan, por ejemplo, en el colegio tal, van a implementar un plan, únete a la caravana de prevención. Dentro de esto me establecen un cronograma, quién es el responsable del programa, quién va, el nombre de la psicóloga por parte de las OGELes que van a llegar para fortalecer el tipo de violencia que se ha identificado. Entonces, ellos me mandan ya su programa, miren. Entonces, es importante que la medida de protección no solamente se quede en una prohibición, sino que, voy a avanzarlo acá, sino hacer que, miren, acá me mandan un cuadro de las personas que van a participar dentro de ese programa, identificar cuántas personas conforman el equipo directivo, cuántos docentes hay a nivel inicial y a nivel primario, cuántos auxiliares. Miren acá, hay un auxiliar nada más en este centro educativo. Y justamente por eso, la mamá de la víctima comentaba, ¿no? Mi hija tiene miedo de ir al baño porque no hay una auxiliar que la acompañe al baño porque solamente hay un auxiliar. Y miren cuántos estudiantes hay, 1.075. Entonces, es terrible la situación que se evidencia en provincias, señores. ¿Cómo poder exigir, eh, por ejemplo, en este caso, que reduzca los índices de violencia escolar? Voy a dejar de compartir. Cuando no se dan las condiciones. ¿Y ese quién será el responsable? ¿El niño? ¿O ha sido responsable el propio centro educativo a partir del Ministerio de Educación, las UGELes, que no hace la supervisión correspondiente, de equipar no solamente de manera de infraestructura, sino también de personal calificado según el número de alumnos? Si no, no se va a poder manejar esta situación. Acá me dicen el centro educativo, doctora, ¿las podría compartir? Claro que sí. Mucha población estudiantil, poco personal educativo, UGEL, solo hay un psicólogo. Muy bien, entonces en el caso concreto, ¿qué medidas de protección? Claro, medidas de protección inmediatas. Primero, la protección a la víctima, que es la niña que ha recibido el tocamiento indebido, que ha sido sujeto pasivo de ese hecho de violencia. Segundo, el informe de manera inmediata a la víctima y también al denunciado. Tercero, la evaluación psicológica a los padres a partir de un informe que se me tiene que alcanzar respecto a si estarían ejerciendo o no algunos hechos de violencia respecto del niño. Tercero, que el colegio o el centro educativo en el que se produjo ese hecho de violencia remitan un plan de prevención para que no vuelva a suceder este hecho. ¿Cómo estarían tramitando el plan de prevención para evitar futuros hechos de violencia en esta víctima y también en otros que podrían constituirse víctimas? ¿Qué importancia de tener el informe de la familia de este denunciado?
Porque muchas veces, ¿qué pasa si dentro del informe social del niño, que es el que ha ejercido el hecho de violencia, tiene una hermana de 6 años? Si lo ha hecho con su compañera, la posibilidad de que esté en riesgo su hermana es alta o no. Entonces, a partir de ese informe social, yo podré verificar si es que hay otro integrante del grupo familiar que puede ser vulnerable, que también se le realice una evaluación a esta niña o a los integrantes vulnerables en esa familia en el que se ha identificado este niño. Entonces, miren todo lo que se puede, todo eso pide el CICB. No, Blanca, CICB es un programa que hace el Ministerio de Educación específico para tratar la violencia en los colegios. Pero ese es un programa aparte. Yo lo que estoy solicitando es como medida de protección, ¿correcto? Me dice Davis, doctora, ¿y qué pasa si el colegio no presenta el plan solicitado? ¿Hay alguna situación que usted pueda hacer? Yo, señores, solicito el plan bajo apercibimiento. ¿Correcto? Bajo apercibimiento de. Puedo hacer un primer apercibimiento, incluso puedo denunciarlo al centro educativo por desobediencia a la autoridad. ¿Qué dicen ustedes? Claro. ¿Está desobedeciendo un mandato o no el responsable? Entonces, esa es la oportunidad, señores, de ejercer apercibimientos. Señores, yo en un caso, por ejemplo, a la RENIEC le ejecuté el apercibimiento. Y dirá, doctora, ¿por qué a la RENIEC si usted es juez de violencia? Porque no le había emitido un documento nacional, el documento nacional de identidad a una peruana que tenía 22 años y que era víctima de violencia y que a la fecha de tener 22 años todavía no tenía DNI. Y no tenía DNI porque se perdió y no le dieron, no, porque nunca le emitieron. Y usted dirá, doctora, pero que entonces esa mujer fue invisible. Una mujer invisible. ¿Por qué invisible? Invisible porque cuando ella adolescente, su partida de nacimiento, le registraron con un nombre, un apellido, que era el que era su supuesto padre. Sin embargo, posteriormente aparece el verdadero padre y como no lo había firmado en el primer apellido, solamente la madre habría firmado, va el siguiente padre, bueno, el padre verdadero, perdón, y firma a esta niña en ese momento, adolescente. Entonces se quedan dos partidas. No es que ahí mismo el registrador, en este caso civil, acomodó dentro de la partida, registró quién lo estaba declarando como suya o hija suya, sino abre otra partida. Entonces ella tiene duplicidad de partidas. A nivel, cuando ella cumple 18 años, solicita el documento nacional de identidad. Y ahí es donde la RENIEC le dice, no te puedo emitir el DNI porque tienes una duplicidad de partida y tienes que anular una partida. Y eso va a tener que hacerse a nivel judicial. Ella va al Poder Judicial y le dicen, no, eso es un trámite administrativo. Y en esa ida y vuelta, y ella tiene 22 años, ya tiene una pareja, ya su pareja la golpea, ya su pareja le dice, anda a ver quién te da plata porque yo no te voy a dar, y ella intenta salir a trabajar y como no tiene DNI, no le pueden pagar ni entrar a contratar a ninguna empresa porque no tiene DNI. Ella lo que hace es prestar el DNI de otra persona para que le den trabajo. Imagínense, cometer delitos para poder tener un dinero para poder sustentarse, porque ella utiliza el DNI de una tercera persona para realizar un trabajo de recolección de arándanos, en ese momento era el trabajo que ella realizaba, y con eso podía subsistir, no podía acceder. Mira la cantidad, Anthony, de derechos afectados porque la RENIEC no le dio su DNI, no le identificó. Uno, afectación al derecho al trabajo. Dos, afectación al derecho a la salud. ¿Por qué? Porque ella no, al no tener DNI no podía establecerse o entrar a un CIS para poder tener una cobertura. Incluso en ese momento ya tuvo problemas para que se le administre la vacuna del COVID. Eso pasó en pleno COVID. El derecho a su identidad, Mirjana, desarrollado, por ejemplo, en el caso Karen Mañuca, donde se estableció el Tribunal Constitucional responsable a quién en el caso Karen Mañuca. A la RENIEC. Responsabilidad estatal. ¿Qué otro tipo de derecho se ha visto afectado? ¿El derecho a la libre tránsito o no? El derecho al libre tránsito.
Ella podría manejar, ella incluso no podría ni tener una licencia de conducir, pero ella está viajando en un colectivo, en un bus interprovincial, hacen una verificación, como dice Pablo, doctora, sus derechos fundamentales totalmente golpeados por la inactividad ¿de quién? De la entidad responsable, su derecho a sufragar por la entidad responsable que constitucionalmente, señores, es la que se encarga de identificar a todos los peruanos nacidos dentro del Perú. Como yo no podía, le di plazo, le di 48 horas para que identifique a mi víctima de violencia. Era, como dice Rita, una NN, una mujer invisibilizada, pero visibilizada a partir del órgano jurisdiccional que cogió su caso. Peor, señores, antes usted hubiera podido decir incluso que hubiese sido afectada su derecho de denuncia. ¿Por qué? ¿Saben qué pasó? El efectivo policial le dijo, sin DNI no te voy a recepcionar tu denuncia. Regresa con tu DNI. Y la víctima le dijo, pero quiero denunciar que mi pareja me golpea, ¿para qué me pides DNI? No tengo, porque no, el RENIEC nunca me dio. Entonces anda, busca tu partida de nacimiento y la traes, porque si no, ¿cómo te identifico? Miren la barrera y la afectación que desde el nivel policial se viene generando. ¿Era necesario el DNI? Señores, si es que este hecho de violencia dentro de un espacio escolar, los niños, pregunta, ¿los niños podrían o pueden denunciar violencia o tienen que ir con sus padres? Pregunta. ¿Tienen que ir necesariamente con un adulto? Porque, claro, uno, no es necesario DNI. Dos, la denuncia en el caso de violencia es directamente o puede ser directamente realizada por los niños. No necesitas un adulto que te acompañe. Doctora, el alumno, y por eso es que nosotros en la parte de prevención, señores, porque a ustedes también les pueden preguntar eso, en la etapa de prevención, el órgano jurisdiccional también se involucra en la materialización de la política pública. Y nosotros como jueces no solamente estamos dentro de nuestros escritorios, nosotros salimos y capacitamos dentro de los centros educativos. Claro que sí. ¿Por qué no pedirle al juez que vaya y capacite al centro educativo en el que se registró mayor índice de violencia escolar? No necesita, Patricia, no necesita que acompañe un adulto. Correcto. Muy bien, señores, y para utilizar la línea 100 o el chat 100, que usted va a noticiar un hecho de denuncia, ¿necesita identificarse o no? En la línea 100 o chat 100. Si no se identifica, entonces, y usted está diciendo, no quiero dar mi nombre, pero mi vecina está siendo golpeada porque estoy escuchando los gritos y pedidos de auxilio, pero no quiero dar mi nombre porque tengo miedo de que mi vecino que sí me conoce vaya y me golpee también a mí. Ah, no, entonces no le puedo registrar, señora, porque tiene que identificarse. No es necesario tampoco. Puede ser anónimo. Doctor, ¿y si es falso? Así como cuando llaman a los bomberos. Alejandra, qué importante. Alejandra me dice, doctora, yo lo hice en una oportunidad y qué importante, Alejandra, que te hayas involucrado. Aquí, como siempre he señalado en esos últimos discursos, sobre todo el 8 de marzo, es importante involucrarse. Si usted conoce un hecho de violencia, tiene que denunciar. Doctora, tengo miedo porque el que lo golpea a mi vecina es de los pulpos o es un ranqueado delincuente y va a ejercer represalia en contra de mí. Claro, el tema es que tú puedes usar la denuncia anónima. Me dice, Emperatriz, me dice, doctora, lo que pasa es que hay mucha capacitación, pero yo no veo que hay debido proceso en los juzgados. Es complicado. Señores, más bien, a todos los que se inscriban en este curso, ya saben, vamos a anexar sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a anexar las diapositivas importantes porque está resumidito su línea del tiempo, porque usted le pueden preguntar y usted dice, uy, voy a buscar en el Google. Va a demorarse mucho, ¿ah? Más rápido, busca su línea del tiempo. Acá está su línea de tiempo, al rapidito. ¿Este es? Ay, estoy compartiendo otro. Pero es el servicio. Esta era la diapositiva de CAT. A ver, voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir en la otra diapositiva. Pero sí, esta está incluida, señor. No se preocupe, no se preocupe. A ver, este es. Correcto, ahora sí. Ahí está su línea de tiempo, así que
corra rápido y matricúlese. También me encargaron el día de hoy, doctora, ¿cómo hacemos el procedimiento de denuncia? Porque esa parte es lo que ustedes le pueden, los que no son de la especialidad o los que no son abogados, ustedes mínimamente tienen que saber cómo denunciar y a dónde y cómo puedo acudir a denunciar, eso es importante. Por ejemplo, puedo ir a la Policía Nacional. Pregunta, si usted es de Trujillo, el hecho ha sucedido en Trujillo. A todos mis conectados, por favor, responder. Usted es de Trujillo, el hecho sucedió en Trujillo. Ahorita mismo están golpeando a una persona. Esta persona, luego de este hecho, quiere salir de Trujillo porque su familia está en Chimbote y quiere irse de manera rápida a refugiarse con ellos porque se siente muy afectada. Para que denuncie, ¿tiene que regresar a Trujillo o puede denunciar en Chimbote? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene que registrarse la denuncia en el lugar donde sucedieron los hechos? ¿Tiene que ir al médico legista en el que sucedieron los hechos? Usted le diría, antes de que viajes a Chimbote, anda a Trujillo el médico legista. ¿Cuál es el competente? ¿Se aplican las reglas de competencia? ¿Mm? Por ahí me dicen unos, luego derivo donde sucedió. Me están enviando algunas resoluciones al chat. Gloria Paredes, creo que está conectada, Gloria. Me están enviando al Facebook. Algunas importantes. Siempre es importante que me compartan algunas decisiones judiciales que pueden ser para futuras exposiciones. Miren, nos están enviando algunas decisiones de otros de Junín, Huancayo. Yo gustosa de darle lectura y analizar. Bien, me dice, no me percaté si estaba en las diapositivas el informe defensorial que mencionó Jonathan. Jonathan quiere el informe defensorial. Ahorita te doy acá ¿cómo se llama? Aquí en el chat, ¿ya? Para que no te quedes con la duda, ni yo tampoco. Sí lo tengo, pues, claro, aquí está, miren, Jonathan, aquí está, mira, Decreto Supremo 005-2022 MIN. Ese es el decreto y en su exposición de motivos de este decreto que incorpora el acoso por proceso judicial en el año 2022 está justamente el informe defensorial, ¿ok? Decreto Supremo 005-2022. Y el informe se lo voy a alcanzar a Reader para que lo cuelgue en la plataforma. Sensorial, mientras que ustedes me van comentando, acoso a través del proceso judicial. Esa es una nueva modalidad, recuerden, ¿no? Si usted quiere desarrollar una investigación, una tesis, aquí está. Y el informe se titula Violencia contra las mujeres cuando las herramientas judiciales son utilizadas indebidamente en casos de violencia. Aquí enviando en este mismo momento a Reader, está, doctor me confirma si ya le llegó a su WhatsApp para que sea colgado en la plataforma, ¿correcto? Sí, doctora, está en el campus, se va a subir en el campus virtual con materiales adicionales. Gracias. Hacia arriba. Bien, entonces, señores, usted puede denunciar en cualquier lado de Perú, en cualquier lado. Doctora, se fue a Chimbote, porque se fue a Lima, porque no. Puede usted denunciarlo en cualquier punto del Perú, ¿correcto? No hay competencia para denunciar el hecho de violencia. Doctora, pero ¿y los informes? Rafael, ¿acaso no hay informes sociales, psicológicos, personal que pueda ser realizado por el Centro de Emergencia Mujer en el lugar en el que se encuentra? ¿Acaso si usted denuncia en la comisaría de Chimbote, no le van a dar su oficio para que vaya y pase reconocimiento médico legal? ¿O le va a decir, no, váyase a hasta Trujillo? En cualquier lado.
¿Cuál sería la barrera o la dificultad? ¿Correcto? Entonces, la denuncia, señores, en cualquier lado. Ahora, caso distinto es, ¿qué pasa si ya escúchenme, ¿qué pasa si ya la víctima tiene una denuncia por otro hecho similar o cambio de roles en Trujillo? Y ahora se da un nuevo hecho, pero ella denuncia en Lima. ¿Qué va a hacer el juez de Lima? ¿Lo tramita en Lima? Señores, el protocolo de otorgamiento de medidas de protección habla acerca de la acumulación de procesos. Los procesos se acumulan, ¿correcto? Los procesos se acumulan. Uno, cuando si hay una unidad respecto a la identidad de el sujeto pasivo y el sujeto activo. Pablo me dice reincidencia. No necesariamente, Pablo, hablemos de reincidencia. Recuerda que reincidencia es una palabra del ámbito penal. No es una reincidencia respecto del análisis de las medidas de protección. Estamos hablando de la acumulación cuando hay o suceden que pasan las mismas partes. Blanca, ¿y qué pasa si son las mismas partes pero no en las mismas condiciones? ¿Qué pasa si hoy soy víctima, tengo una medida de protección a mi favor y mañana yo me convierto en denunciada con la misma persona que antes que era denunciada? ¿Lo acumulo o no? Tiene que ser, claro que sí lo acumulo. ¿Por qué lo acumulo? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de la acumulación? La acumulación, señores, es para que tú evalúes de manera integral el conflicto. Porque mira, hoy ella era víctima y mañana el que era denunciado ahora es víctima. Doctora, ¿puede haber en una familia ambos víctimas, ambos denunciados? ¿No será agresiones mutuas, doctora? No necesariamente. La agresión mutua, o lo que dicen agresión mutua, y para eso también usted me tiene que revisar el informe defensoral que le acabo de enviar a Reader para que lo suba a la plataforma. Las agresiones mutuas, mucho cuidado. Y aquí les voy a leer un pedacito de lo que dice el informe respecto a la agresión mutua. A ver, vamos a ver aquí. Un cachito nomás. Respecto al uso de esa herramienta. Porque muchos dicen, es agresión mutua. A ver. Porque la víctima golpeó y también el denunciado golpeó. Entonces, ambos se golpearon, agresiones mutuas. No hay víctimas ahí, porque ambos se golpearon. ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen? Aquí estamos, ya llego. Espérense, espérense. Mm, no lo encuentro. ¿Cómo no lo va a encontrar el otro? Tiene que encontrarlo. Usted ya me prometió que lo va a encontrar. Miren, en este informe, acá está, acá está, acá. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de agresiones mutuas, se debe diferenciar si la actuación de la víctima fue en realidad una agresión mutua o quiso defenderse o repeler la actuación violenta del denunciado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? A ver, hoy sucede un hecho de violencia, ¿ya? Venga, pensemos eso. El denunciado, yo indico, me golpeó.
Pero yo me quedaba en casa y yo he dado una respuesta a ese golpe. ¿Cuál ha sido la respuesta? Cogí un palo y le golpeé la cabeza. ¿Ya? Así. El denunciado con ese golpe en la cabeza que genera una herida abierta se va a la comisaría y me dice, ya te fregaste ya, muy bien. Se va a la comisaría y me denuncia a mí por violencia física y se va a sacar su certificado médico legal que hay una abertura en la cabeza con un objeto contundente. Muy bien. Entonces, yo me quedo en casa, un poco aturdida, pero voy a la comisaría. Y cuando voy a la comisaría me detienen. Flagrancia, miren, ella es la que me golpeó. Pero cuando voy a dar mi declaración, yo indico que yo sí le golpeé la cabeza, pero que le golpeé la cabeza con el palo porque él me estaba sujetando del cuello, estrangulándome y sujetándome en contra de la pared. Y como en ese momento yo quise repeler la agresión, mi último suspiro y respiro fue coger el palo que estaba de divisor de la puerta y golpearle la cabeza. ¿Qué tiene ella a su favor? Reconocimiento médico legal en el que se indica la digitopresión a nivel del cuello, en el que tal vez hay una laceración a nivel del cuello, entre otras cosas. Solo tiene eso, es decir, solamente vino y lo ahorcó. Y por otro lado tenemos, incluso mira, en esta digitopresión que se puede hacer en el cuello de la víctima, ¿cuánto te dará Jean-Liz? Pero hasta eso la mujer ya pasó detenida 24. Correcto, Maricruz. Eso pasa, eso pasa. Eso sucede. La víctima en la carceleta por la denuncia. Pasa. Señores, pero ¿qué pasa si su reconocimiento médico legal de esta señora dice 2 días máximo de incapacidad? Es más, tal vez ni le pueden dar. Le dicen una digitopresión con una huella y el del denunciado con la herida abierta y el punzocortante, no punzocortante, con la herida abierta por el golpe, por el objeto contundente, ¿cuántos días le van a dar? Más que a la señora, ¿verdad? Y si el juez solamente evalúa los reconocimientos médicos legal, va a analizar quién tiene más días. ¿Debo analizar quién tiene más días para otorgar la medida de protección? En ese contexto que les comento, no, no necesariamente. No va a determinar el número de días que tiene uno respecto del otro, sino el nivel de coherencia de la narración de los hechos. Ahora, ¿nosotros somos ámbito penal? No, somos ámbito de protección, pero tenemos que establecer un nivel de coherencia para poder otorgar la medida. Segundo, ¿qué pasa? Y cuando me dice Percy, tal vez a ambos, puede suceder, señores, que hoy yo denuncio a mi pareja, pero de ahí yo regreso con él, pese a que ha habido agresión física. Regreso. Es más, este mismo caso de esa señora que se intentó defender, yo dicto la medida a favor de ella, imaginemos, y ella vuelve a retomar la relación. Y el denunciado ahora la denuncia a ella porque ella lo golpea con otro objeto. ¿Ya? Señores, yo me tendría que centrar solo en ellos dos. ¿Qué está pasando en esta pareja o relación afectiva? Denuncian primero uno en contra del otro y luego él en contra de ella. Y están cambiando de roles y denunciándose constantemente. ¿Qué pasa si ellos tienen hijos? Ya uno le abrió la cabeza al otro. En el otro caso lo golpeó con una cachetada o cualquier otro objeto. ¿Qué pasa con estos niños? Porque ellos quieren seguir en el ida y vuelta. Retoman la relación. ¿Acaso, como dice Maricruz, estos hijos no son víctima indirecta o directa incluso
de una violencia psicológica ejercida por los padres que se golpean delante de ellos constantemente y luego retoman la relación para seguir golpeándose? ¿O que se insultan constantemente y retoman la relación y siguen esa toxicidad de ida y vuelta? ¿Qué puedo hacer yo como juez al identificar que, y como dice Pablo, no solamente, doctora, los hijos, ¿qué pasa si dentro de esa casa vive un adulto mayor, su abuelo, y el abuelo ya está cansado de escuchar tantos golpes o tantos maltratos y no hay cuando se separen? ¿No estaría yo afectando a estos vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes o como son los abuelos dentro de este espacio de violencia? Entonces, señores, las medidas de protección en este juzgado, cuando se ventila más de un hecho de violencia por cambio de roles, corresponde proteger ahora a los niños o a los adultos mayores que viven dentro de esa casa. ¿Cómo identifico eso? Con los informes sociales, con los informes psicológicos, en la audiencia. Entonces, señores, usted no solamente se centre en denunciante y denunciado, y en víctima o denunciado, sino en aquellas personas dependientes que pueden vivir dentro de ese espacio. Y normalmente en el Perú, en un hogar vive más de una familia, o en un hogar vive más de un integrante del grupo familiar, del típico grupo familiar, mamá, papá, hijito. ¿Por qué? Porque hay una carencia de acceder a un recurso económico para que cada familia tenga una casa. Eso es algo imposible, no pasa. Es algo difícil de conseguir. Doctora, y Roberto me dice, ¿y con eso se está flexibilizando, doctora, el principio de congruencia procesal? Porque, señores, si el centro de emergencia mujer me identifica que la víctima es A y el denunciado es B, y yo como juez dicto una medida de protección a favor de C, que son los hijos o el adulto mayor, ¿es congruente procesalmente o no? Resulta ser incongruente. Pero esa incongruencia tiene justificación o no? Se justifica en la flexibilización del proceso de familia a partir de la decisión de la Corte Suprema en este pleno casatorio respecto a la flexibilidad. Doctora, pero ese es de familia y eso fue el tercer pleno casatorio y es ya antiquísimo y es del divorcio. Ya, señores, pero esa flexibilidad que denota un proceso de familia, recuerda que el proceso de protección, el juzgado de violencia, es un juzgado de la subespecialidad de familia en el ámbito de protección. Entonces, claro que sí puedes flexibilizar el principio de congruencia procesal a partir de la decisión que emitas de una medida por C. Muy bien, Mirjan. Ahora, este es en la policía. Ya tú sabes que para la Policía Nacional puede ser en cualquier comisaría, no necesitas identificarte, puede ser incluso un niño, recapitulando lo que hemos dicho, y correcto. Doctora, ¿puedo ir de manera directa al Ministerio Público? Sí. Doctora, ¿puedo ir directamente al Poder Judicial? Sí. ¿Puedo llamar a la línea 100 de manera anónima? Sí. ¿Puedo escribir al chat 100? Sí. Correcto. Entonces, todos esos son mis canales. Doctora, y una vez que yo ya agoté los canales, ¿cuál va a ser el procedimiento? Me dice, por ejemplo, Patricia Ceballos, me dice, doctora, ¿y las mamis, por ejemplo? Pregunta correcta, Larry. Doctora, ¿denuncio con abogado o sin abogado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con o sin abogado? Si ni siquiera necesito identificarme, Larry, imagínate. Sin abogado. Doctora, ¿y en audiencia el denunciado tiene que tener abogado en audiencia de protección? ¿Y si no está inválido el acto de la decisión judicial? ¿O puede, o él elige esa libre elección? En audiencia de protección, el denunciado tiene que ir con abogado. Y si no tiene abogado, que vaya un abogado de la defensa pública para el denunciado. ¿Qué dicen? Un abogado de oficio para el denunciado en una audiencia de medidas de protección. ¿Qué dicen? Escúchenme claramente, en una audiencia de medidas de protección, y el denunciado va sin abogado, ¿le asigna un abogado de oficio, sí o no? Ustedes se están postulando a esas entidades, ¿ah? Ustedes conocen para quiénes el Estado otorga la defensa gratuita. La defensa gratuita que otorga el Estado
¿En qué casos? ¿Víctimas? Pongan, sí o no, víctimas. ¿Víctimas? Sí. ¿Denunciados o agresores o supuestos agresores? ¿En supuestos agresores o denunciados? Señores, recuerde usted, para denunciados o agresores, la respuesta es sí, pero ¿en dónde? En el ámbito, muy bien Jorge Guerrero, muy bien Irene, penal. Y les cuento que un día en mi audiencia de protección, bien juicioso el abogado de oficio defendiendo, mi víctima no tenía abogado, ni del CEN ni de nada, llegó solita, y el denunciado llegó con su abogado de oficio a la audiencia de protección. ¿Es coherente eso? Pablo Tanaka me dice, todos tienen derecho a la defensa, pero Tanaka, la defensa gratuita no es, o sea, la defensa que pagan con tus impuestos del Estado es según las reglas de su creación. Pero como te digo, para otorgamiento de medidas de protección no, pero sí para el ámbito penal. En el ámbito penal, el denunciado tiene, si no tiene recursos económicos, luego de la valoración que hace el abogado de oficio, se le otorga, claro. Y ya si luego tiene un abogado de parte, se prescinde del abogado de oficio y se sustituye, o se subroga, ¿no? Ahora, en este caso es denunciado, pero en el juego de familia. Es como que tú en el abogado en la audiencia de protección que juega de familia no corresponde, ¿correcto? Ahora me dice, pregunta Stephanie, doctora, ¿y para que apele la medida de protección el denunciado necesita abogado, sí o no? A ver, miren, acá hay alguien que quedó con duda, yo no quiero que nadie quede con duda. Aquí hay alguien que quedó con duda que me ha puesto, a ver, sí, José, que no has puesto tu apellido, dice, si defienden delincuentes, ¿cómo no lo van a hacer con agresores? No, José. A ver, en el ámbito de la ley de violencia, perdón, la ley de violencia tiene dos ámbitos, José. José, escúchame para que no te quedes con la duda. Ámbito de protección y ámbito de sanción. El ámbito de protección se ventila en los juzgados de familia o de la subespecialidad de violencia. Y los delitos penales, como tal, se ventilan en los juzgados, ya sea de investigación preparatoria, los juzgados penales de unipersonales, juzgados colegiados, de acuerdo al tipo de delito que se ha cometido, juzgados penales de anticorrupción, etc. Si tú eres denunciado, imputado en este caso sería en el ámbito penal, como agresor de un hecho de violencia física, pero en el ámbito penal, ojo, y si no tienes recursos y una mujer te sindicó a ti como su agresor, tú tienes derecho a la defensa de oficio. Claro, el Estado te asigna un abogado para que te defienda, pero para que te defienda en tu juzgado penal, de esos cargos penales que se te han imputado, pero no te asigna ese abogado para que te acompañe al juzgado de familia. ¿Sí me entiendes, José, ahora, por favor? Porque quiero que lo tengas claro. No es que a agresores no hay defensa para agresores, eso nunca ha dicho la doctora Tania. Ya vayan, mañana sale, la doctora Tania ha dicho que los denunciados por violencia no tienen derecho a la defensa gratuita. Claro que tienen, pero para que sean defendidos en el ámbito penal. En el ámbito de protección solo se protege víctimas, ¿correcto? Y para eso va a la defensa pública de oficio o al centro de emergencia mujer. A ver, todo conforme, José. Muy bien, José, muy bien. Doctor, hay muchos imputados que tienen recursos, pero utiliza, Jonathan. Jonathan nos visibiliza algo importante. Jonathan, ¿qué pasa con aquellos denunciados, me dice, que tienen el recurso económico, pero se hacen los que no tienen? Y señores, muchas veces los abogados de la defensa pública, y acá les voy atentos, mira, ¿qué pasa si en un proceso tú tienes el informe psicológico que ha realizado el Centro de Emergencia Mujer en el que dice que hay afectación psicológica, ¿ya? Y tú cuestionas obviamente eso, ¿no?
Ahora, a nivel de juicio penal, ¿cómo te traes abajo ese informe del CEN? Bien difícil, ¿no? Bien difícil porque lo ha hecho un especialista. Tú pides una de parte, pero bien difícil va a ser derrotarla. Pero, claro, va a ser, pero va a ser complicado. Pero ¿qué pasa si tú ofreces con tu defensa pública gratuita como abogado defensor gratuito? Tú sabes que la defensa pública tiene sus propios peritos. Y esa pericia que va a realizar dentro dentro de esta defensa pública, con ese sí logras derrotarlo. ¿O no? A partir del trabajo que hace el equipo multidisciplinario que tiene o los peritos que tiene la defensa pública. Entonces, es por eso que se dan estos espacios de preferir a la defensa pública en estos tipos. Pero, como dice también acá el compañero, con un informe, el abogado, con un informe de la verificación de la situación económica del denunciado. Si no, no puede el Estado pagarle defensa pública gratuita. Por ejemplo, la defensa a alcaldes, a exgobernadores regionales, es complicado. A ex jueces ha pasado, ¿eh? A ex jueces con defensa pública gratuita. Y usted dirá, doctora, pero si están suspendidos y no reciben pago desde hace 5 años. Ah, ya, pues habrá sido alcalde, pero está suspendido en tanto tiempo y no tiene el recurso económico. Muy bien. Y ahora, Marilis dice, doctora, pero sí tiene valor probatorio. Claro, el informe del CEM pesa igual que la pericia psicológica, señores, por si acaso. Yo no estoy diciendo lo contrario, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo, claro, Irene, correcto. Lo que estoy diciendo es que cuando quieres cuestionarlo y tienes defensa pública gratuita, ellos también tienen sus peritos y ahí sí puedes estar incluso en igualdad. Pero si tú no ibas a hacer una de parte, bien difícil que derrotes la pericia del medicina legal o el informe del CEN. A eso iba, pero los dos tienen el mismo valor. ¿Correcto, Irene? ¿Sí me entendiste la apreciación? Tanto el informe, correcto, el informe y la pericia valen igual, estimada. Pero contra eso, si tienes defensa pública gratuita y la defensa pública gratuita tiene sus propios peritos que también son del Estado, eso quiero que me entiendas, y van a ir en igualdad ahí. Ahí sí se pueden mechar los dos. Ahora, Dani me dice, doctora, el informe del CEN es bien deficiente. Porque, por ejemplo, en los informes psicológicos, todo lo que dice la víctima sale afectación psicológica. Este, Joan, es verdad. A veces los profesionales que conforman el equipo multidisciplinario del CEN son deficientes. Pero eso así pasa como en el sistema de justicia, que los operadores de justicia también son deficientes, o que los policías también son deficientes. Eso siempre va a pasar. Ahora, tú cuestionarás los informes según los parámetros de validez de su propia informe o de su propia dación, ¿correcto? Ahora, bueno, nuestra justicia no es lo que mejor lo que uno anhelara, ¿no? Anhelase dentro de esto, pero según las reglas establecidas, tú tienes que establecer estrategias. Si no, te quejarás de que todo es corrupción, todo es esto, y ya, pues, sobre lo que está en marcha, sobre el sistema como tal y como opera, tú tienes que establecer estrategias. Y lo que te vengo a decir yo son estrategias para que tú puedas sacar adelante, por ejemplo, en tu condición de abogado de la parte denunciada. Uno, que te vayas a la audiencia con los medios probatorios, así sea chat, WhatsApp, lo que sea, lo que tengas, preséntalo en la audiencia. Que vayas a la audiencia, no dejes de ir a la audiencia, porque si no estás complicado, porque esa era tu oportunidad de defensa. Segundo, que convenzas al juez de que tu patrocinado, pese a que estás demostrando su inocencia, o estás queriendo demostrar su inocencia en el ámbito penal, tú puedas decirle a tu patrocinado que acuda a la terapia. Porque, señor Pablo, doctor Baluarte, las medidas de protección no van a ser eternas. Si bien no prescriben y no caducan, el contexto puede cambiar y puede variar y por ende tú puedes emitir o se puede dejar sin efecto una medida o se puede ampliar la medida o se puede evaluar si el riesgo cambió para adecuar esa medida al contexto actual. Y eso lo tenemos acá porque, por ejemplo, si usted tiene un nivel de riesgo bajo cuando identifica la medida,
pero luego con el tiempo se convierte en severo, como lo tiene acá, la medida de protección puede verse incrementada. Igual si de riesgo severo baja a leve, puede usted dejar sin efecto algunas medidas y dejar solo las más relacionadas con el conflicto. Ya para ir finalizando, señores, porque quiero que ustedes hagan preguntas con mano alzada, los ejes para identificación, esto es importante. Si usted va a acceder a los ejes para la identificación de los niveles de riesgo, tiene que identificar dos componentes, y usted ya lo sabe, la vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado. Importantísimo, importantísimo. En la vulnerabilidad usted encuentra la diferencia de edades. Por ejemplo, la pareja tiene 50 años y ella tiene 16 años. ¿Importa la edad? No me vaya a decir, no, doctora, el amor no tiene edad, 40 y 20. No, acá sí importa en el espacio de protección. ¿Qué pasa si el denunciado no es su pareja, sino es su tío? El sobrino tiene 8 años y la tía tiene 40 años. ¿Importa la diferencia de edades? Claro que sí. Integrante del grupo familiar, el mayor dominio o espacio que pueda tener la denunciada respecto de la víctima. Correcto. Si identificamos adultos mayores, si identificamos personas que han sido víctimas de violencia en otros hechos, si identificamos personas migrantes, si identificamos niñas que ya han tenido o niños que han tenido procesos de desprotección de sus padres, todo eso son la identificación de la vulnerabilidad, personas con discapacidad, vulnerabilidad. Peligrosidad del denunciado. Doctora, mi pareja es serenazgo, mi pareja trabaja de seguridad en una discoteca. Doctora, mi pareja es policía. ¿Constituirá un eje de peligrosidad en el denunciado? Doctora, no me vaya a decir que sí, usted está que discrimina a los efectivos policiales. Ya yo en mis capacitaciones a los efectivos policiales les he dicho, ustedes tienen que tener mayor cuidado de ver con qué personas se relacionan. Porque muchas veces tu pareja, justamente porque en el sistema tú tienes un mayor nivel de peligrosidad, puede jugarte en contra para el otorgamiento de medidas de protección. No en contra necesariamente para derrotar tu inocencia, pero sí para emitir una medida de protección. ¿Qué pasa si el denunciado ya tiene medidas anteriores, que no ha venido cumpliendo, no va a la terapia, ha tomado nuevas conductas incluso mayores o de mayor peligrosidad? Entonces, esto influye en el eje. Si las incumple, si tiene o no armas de fuego, si tiene antecedentes penales o policiales de otro delito, también. Y para emitir la medida de protección, tú tienes que tomar en cuenta algunos criterios importantes, como por ejemplo, los criterios para identificar el riesgo, para que esta medida sea razonable, idónea, proporcional, que se pueda ejecutar. Estos son los criterios para emitir la medida. Y ya para finalizar, dentro de las medidas cautelares que se puedan emitir, por ejemplo, tenemos la medida de asignación anticipada de alimentos, tenemos la medida de asignación económica de emergencia. Recuerdan aquellas personas que tienen alguna situación en la que todavía no tienen hijos, pero puede estar en estado gestacional, se le puede asignar una económica de emergencia para suplir gastos del embarazo durante este proceso de violencia. Indistintamente que luego se determine que si eso no es el padre, eso ya tendrá lugar a otra acción respecto al dinero que le fue otorgado. Hay que priorizar el grupo vulnerable. Bien, ahora sí, aquí en las diapositivas les he dejado este listado, les he agregado dos plenos importantes que les va a servir a ustedes, incluso si están haciendo alguna investigación, dentro de los tipos de violencia, las más usadas y específicamente cómo se manifiestan y en qué ámbito se manifiestan estos tipos de violencia. Este cuadro es bastante importante para que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de violencia y también dentro de qué ámbito se vienen ejerciendo. Eso también les dejo acá. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me puedan realizar las preguntas según el orden que de mano alzada. Gracias, estimado Rida. Gracias a usted, doctora. Estimados participantes, ya saben la modalidad, levantar su manito. Una pregunta, ser precisos, ningún caso particular, siendo nuestra maestra magistrada y no puede pronunciarse. Estimada Blanca, buenas noches. Adelante, su pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches tengan todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Después de dictada la medida de protección, ¿se realiza también bajo percibimiento de ser denunciado la parte agresora?
¿Qué otros tipos de apercibimientos podemos señalar en la resolución? Aparte de eh, desobediencia a la autoridad. Gracias. A la autoridad. Claro, por ejemplo, yo dicto la medida de bajo apercibimiento de remitirse los actuados a la unidad de protección especial, por ejemplo, agresiones mutuas de los padres. De este ejemplo que te dije de los padres que se siguen peleando, siguen viviendo juntos, siguen insultándose, siguen viviendo juntos, nunca dieron a favor de los hijos, pero yo pienso que presencian esos insultos porque incluso en las denuncias dicen en presencia de mis hijos. Entonces, yo identifico la bajo apercibimiento de remitir los actuados al a la unidad de protección humano a poder vivir y desarrollarse dentro de un espacio libre de violencia, puedan incluso de ser o determinar la unidad de protección, la medida correspondiente y llegar incluso a la medida más que es retirar a los niños de esa sección del Estado para que le pueda garantizar ese derecho a su libre desarrollo sin conflictos o violencia, ¿correcto? Ese puede ser un apercibimiento adicional que puedes incorporar cuando esas agresiones mutuas. Muchas Bien, gracias, siguiente doctor. pregunta. Estimado Johan, una pregunta. Adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a todos los presentes. Doctora, mi pregunta está enfocada en el sentido de evitar esta estigmatización que usted mencionó. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos actuar como abogados ante los casos en los que las víctimas quizás previamente han tenido episodios o problemas psiquiátricos y que evidentemente eso se vea reflejado en el informe psicológico que se presenta como prueba de la agresión? ¿Cómo nosotros podemos actuar en ese sentido para sostener que en realidad quizás no ha ocurrido un episodio de violencia, sino que todo esto se debe a un problema psiquiátrico anterior? Ejemplo, el problema psiquiátrico que afecta el límite de la personalidad, por ejemplo, los borderline, Online. exacto, que en realidad no son víctimas, Johan, sino, por favor, tu pregunta. Sí, porque tenemos más estudiantes que están sí, esperando. sí, Claro, solamente para cerrar, ¿no? ¿Cómo claro, podemos actuar nosotros para evitar esta claro. estigmatización? Johan, es importante lo que tú me dices y es por eso que tu participación en audiencias es fundamental, porque tú puedes ayudar a visibilizar de que en realidad esa línea a establecer de que tiene ya problemas psicológicos previos pueda llegar a ser visibilizado por la juez. Puedes anexar un reporte que tenga él en psiquiatría, la persona, ya sea víctima o denunciado, o algunos otros episodios. Y rapidito, River, si me permites, yo tuve un caso específico y la pregunta sería, ¿puede una persona dictarse una medida de protección a favor de una persona que tiene problemas psiquiátricos? ¿Podría dictar una medida de protección o lo trataría como un inimputable para el espacio de protección? ¿Qué dicen ustedes? Miren, el protocolo desarrolla lo siguiente, igual tratamiento que en el caso de los niños. ¿Qué pasa si el denunciado, y acá tuve un caso, un esposo, pareja de esposos, la víctima era el esposo, la esposa tenía problemas psiquiátricos y la esposa tenía una tienda de pintura, se me acaba el tiempo, pero bueno, quiero que lo tengan claro, tenían una tienda que vendían pintura. El señor tenía una cámara en la tienda y la señora se veía claramente donde ella rompía todos los baldes de pintura dentro de esta ferretería. Obviamente podría ser un hecho aislado, pero el señor en el momento de él denunciar decía, perdón, al momento de contestar esa denuncia, porque él fue el denunciado, porque el centro de emergencia de manera inicial escuchó los gritos, bueno, llegó la policía, lo detuvieron al señor, que era típico, el que seguro ejerció la violencia fue él, no ella. Pero cuando se identificó ahí el tratamiento, era que la señora, porque el señor identificó, bueno, doctora, yo siempre he vivido esto, o sea, que ahora me hayan denunciado porque la policía ha llegado, ni siquiera me pidió bien que yo declare, yo dije incluso que es ella misma la que se autolesiona y que acá está el video, miren qué importante, y al final se remitió
un informe de psiquiatría donde ella tenía el problema psiquiátrico, incluso la recomendación de ser internada, sino que él no había concretado el internamiento porque no había espacio y cupo en donde él vivía, sino que tenían que internarle en Lima, porque la señora tenía un informe ya. Entonces, miren qué importante en este caso que se evidencia algún tipo de problema o limitación psiquiátrica, pero que igual se pueden dictar las medidas, pero serían unas medidas armonizadoras. Yo no le puedo dictar a ella una medida, está prohibido usted devolverla a tirar el balde de pintura al señor. ¿Ella podrá internalizar esa prohibición si tiene un problema psiquiátrico como tal? Entonces, pero lo que yo sí podría es que igual sí tengo que dictar medidas. Y la medida sería que el entorno familiar de apoyo de la señora, incluido el propio denunciante, que es, yo no le voy a decir prohibición de comunicación y prohibición de acercamiento, si esta señora tiene un problema como tal. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que se fortalezca más bien el apoyo al más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable? ¿Ella que le tiró la pintura o en realidad ella en su condición de que es un paciente psiquiátrico y que tiene que ser internado? Y que la propia disque víctima del golpeo, del golpe de la pintura, sea él el que igual, pese a ello, tenga que acompañar y darle el soporte económico en su condición de esposo para poder internarla. Miren la situación como tal, es que no podemos asumir roles en el que significa que tú eres bueno y tú eres malo. No se trata de eso, se trata de emitir medidas lo más armónicas posibles, pero por eso lo que te había recomendado, acudir a la audiencia y en la audiencia visibilizar, ¿correcto? Como dice Emperatriz, resulta ahora la parte supuesta agresora porque efectivamente ella ejecutó el acto, así como el niño que hizo el tocamiento indebido, pero ella resulta ser vulnerable por su condición de tal. ¿Correcto? Pero ¿quién es el responsable? Porque Emperatriz tú dirás, pero ¿hay un responsable o no? El Estado, el esposo, que tiene que brindarle las condiciones para que ella incluso no ponga en riesgo su propia vida, la vida de sus hijos, la vida del esposo o de cualquier ciudadano. ¿Correcto? Bien. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Wilson, Vilma, Roberto, pero ninguno ha activado su cámara, entonces doy pase a Inocencia. Inocencia, por favor, una pregunta se precisa. Gracias. Doctora y abogado de líder, buenas noches, señores, buenas noches. Una pregunta, doctora. Hay un caso en la cual por violencia la madre... Estimada Inocencia, recuerda que hice mención ningún caso particular. Nuestra docente es magistrada y no puede pronunciarse ante ninguno de ya mencionado. ¿Sí? Te puedo Nancy, activar como nuevamente dice, el audio, pero reformula tu pregunta. ¿Sí? hay que reformularla de manera genérica, como dice el doctor Reader. O sea, de manera genérica. ¿Cuál es la problemática o qué es lo que no bueno, correspondería? no sé, a ver, entonces en todo caso, como está tocando el tema, hay un problema con 3 niños. Es decir, usted tocó el tema de los terceros, serían en este caso los 3 niños que están Claro. afectados. Entonces, la abuela puede tomar la tutela de estos niños al ver que tanto padre y madre son, o sea, no lo protegen a los niños, prácticamente lo Claro, dejan. a ver, la pregunta, Nancy, sería lo siguiente. Doctora, usted cuando dice apercibimiento de la unidad de protección especial, a todos los casos que usted tiene de conflictos de los padres, ¿va a remitirlo a la unidad de protección especial sin antes agotar las líneas de entorno seguro, como por ejemplo la abuela materna, el abuelo paterno, la tía materna, el tío paterno o cualquier otro integrante del grupo familiar que le dé ese soporte? Claro que sí. Por eso, la medida de la UPE es un proceso administrativo que va a identificar primero y agotar línea de entorno de apoyo. El apercibimiento es para remitir copias, nada más. Ahora no estoy diciendo que los estoy determinando de desprotección. Ahora, principalmente el derecho humano que tienen estos niños es de que primero se priorice que ellos se mantengan dentro de la familia. Si no es con los padres, con la abuela, con el abuelo, con la tía, con el tío. Ahora, esto se puede dictar si su pregunta de ella era a nivel de medida cautelar dentro de un proceso de violencia. Sí, claro que sí. Pero siempre y cuando se identifique un nivel de riesgo que pueda poner en peligro la integridad de los niños. Porque si es ante el primer episodio de peleas o discusiones, se ejercen primero de manera progresiva los apercibimientos. Y luego ya, si yo veo algo muy fuerte ahí, puedo dictar como medida cautelar
que temporalmente estén a cargo de la abuela materna, abuelo paterno. Previamente hago una comunicación con ellos, o lo cito a audiencia, o pido un informe al equipo multidisciplinario para que evalúe las condiciones de la abuela, porque recuerda que hay casos en los que puedo yo determinar que esté con la tía materna, y qué pasa si la tía materna, al final, como se dio en un caso, tenía una pareja y la pareja de esa tía materna, que estaba en cuidado temporal de la niña, que era víctima de violencia de sus padres, terminó siendo violada por la pareja de la hermana de la mamá. O sea, imagínate, la pongo a buen recaudo a la víctima de violencia de los padres con la tía, y el enamorado de la tía termina violándome a la niña. O sea, dos veces víctima de violencia, una por violencia física y ahora por violencia sexual. Entonces tengo que identificar que donde va a estar esa niña, se supone que dentro del entorno de apoyo también se le da entorno seguro. No necesariamente porque es la abuela va a estar segura, o no necesariamente porque es la tía materna la niña va a estar segura. ¿Qué pasa si hay hacinamiento? ¿Qué pasa si no se dan las condiciones? Por eso es importante los informes, ¿correcto? Igual como nos dice Norma, el decreto 1297. Claro, el decreto legislativo 1297 y sus modificatorias prioriza que primero se quede dentro del entorno familiar, pero tiene que evidenciarse líneas de entorno seguro. Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la sesión. Lo siento, pero que se reservaron 3 minutos después. Señores, igual este diplomado continúa, está muy interesante porque también aborda lo que es programas sociales. Así que nos vamos a ver en otra sesión más, así que no se preocupen. Y también me pueden seguir en mi red social, me encuentran como Tania Bocanegra Risco en Facebook, ya lo saben, darme a seguir. Y en Instagram me encuentran como Tania Carolina, ahí está, muy bien, ya me sacaron del aire, creo. Tania Carolina BR, ya lo saben. Y recordarles una vez más que a todos los que están inscritos en este diplomado van a poder acceder al material que ya le he enviado al doctor Rieder Hassi. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches, Juan Alberto. Muchas gracias, Rieder.